Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En la vasta narrativa de la Biblia, encontramos diversos episodios que revelan la profunda humanidad de Jesús, el Hijo de Dios. Entre estos, hay un aspecto que a menudo pasa desapercibido: las ocasiones en las que Jesús derramó lágrimas. A lo largo de su ministerio terrenal, hubo 3 momentos significativos en los que las lágrimas brotaron de los ojos del Salvador, mostrando su compasión, su dolor y su amor por la humanidad. En este video exploraremos estas 3 instancias con el objetivo de comprender más profundamente el corazón de Jesús y su relación con nosotros, sus hijos. Acompáñanos en este viaje de reflexión y descubrimiento mientras exploramos las 3 veces que Jesús lloró en la Biblia. Primero, en el relato bíblico del Evangelio de Juan capítulo 11, nos encontramos con un momento conmovedor y profundamente humano en la vida de Jesucristo, su llanto ante la tumba de su amigo Lázaro. Este pasaje, aunque breve, encapsula la compasión, la humanidad y el poder divino de Jesús, de una manera que resuena a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes. El relato en la Biblia se presenta de la siguiente manera. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al verla llorar y viendo llorar también a los judíos que la acompañaban, se conmovió y muy perturbado preguntó: «¿Dónde lo han puesto?». Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás». Jesús se echó a llorar. Entonces los judíos comentaron: «¿Tanto lo quería?». Pero algunos de ellos dijeron: «¿Y éste no podía haber evitado que lo mataran a él, que abrió los ojos al ciego?». En Juan 11, 32-36, déjame que te lo explique. El relato comienza con la noticia de la enfermedad de Lázaro, un amigo cercano de Jesús y hermano de Marta y María. A pesar de recibir el mensaje, Jesús permanece donde está durante 2 días antes de dirigirse a Betania, donde se encuentra Lázaro. Cuando finalmente llega, Lázaro ha estado muerto y enterrado durante 4 días. Es en este momento crucial que presenciamos la humanidad de Jesús en su forma más pura y conmovedora. A pesar de saber que tiene el poder de resucitar a Lázaro de entre los muertos, Jesús es profundamente conmovido por el dolor y sufrimiento de aquellos que lloran la pérdida de su amigo. La escena culmina con una de las frases más cortas y poderosas de la Escritura: Jesús lloró. El llanto de Jesús ante la tumba de Lázaro es un testimonio conmovedor de su profunda humanidad y su capacidad para empatizar y compartir el sufrimiento humano. Aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro, Jesús no menospreció el dolor y la tristeza de aquellos que lo amaban. En lugar de mostrar indiferencia o distanciamiento, Jesús se une en el llanto con aquellos que están afligidos, ofreciendo consuelo y compasión en su momento de necesidad. Este pasaje nos recuerda que, aunque Jesús es el Hijo de Dios, también compartió plenamente nuestra humanidad y experimentó todas las emociones y luchas que enfrentamos en la vida. Su llanto por Lázaro nos enseña que no estamos solos en nuestro dolor, que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y que su amor y compasión son inquebrantables, incluso en medio de nuestras pruebas más difíciles. Segundo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 41 al 44, se relata un momento conmovedor en la vida de Jesús, su llanto por la ciudad de Jerusalén. Este pasaje no solo nos muestra la humanidad y compasión de Jesús, sino que también nos revela la tristeza divina ante la inminente destrucción de una ciudad que había sido testigo de innumerables manifestaciones de la gracia y la misericordia de Dios. En las Escrituras, en Lucas 19 del 41 al 44, podemos ver cómo el relato comienza diciéndonos: a medida que Jesús se acerca, contempla la ciudad y llora por ella. En su llanto se vislumbra una profunda comprensión de lo que está por venir, la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento que le espera a su pueblo. Jesús lamenta la falta de fe y la rebelión contra Dios que han caracterizado a la ciudad, lo que la ha llevado a su inevitable destino. La ciudad de Jerusalén, con su templo imponente y su historia rica en eventos religiosos y proféticos, había sido el centro de la adoración y la fe del pueblo judío. Sin embargo, a lo largo de los siglos había perdido su camino, desviándose de los mandamientos de Dios y rechazando a los mensajeros de su gracia. La falta de arrepentimiento y la dureza de corazón habían sellado su destino. El llanto de Jesús revela no solo su compasión por el sufrimiento humano, sino también la tristeza divina ante la pérdida de aquellos que se apartan de su camino. A través de sus lágrimas podemos ver el amor de Dios por su pueblo, incluso en medio de su pecado y rebelión,
Jesús, como el buen pastor, anhela reunir a su rebaño y protegerlo del peligro que se avecina. La profecía de la destrucción de Jerusalén se cumpliría trágicamente en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas asolaron la ciudad y destruyeron el templo, dejando un rastro de muerte y desolación. Sin embargo, el llanto de Jesús también contiene una advertencia para todas las generaciones futuras. Nos recuerda la consecuencia del pecado y la importancia de mantenernos fieles a Dios en todo momento. En pocas palabras, el llanto de Jesús por Jerusalén nos llama a la reflexión y al arrepentimiento. Nos insta a examinar nuestros propios corazones y a reconocer cualquier falta de fe o rebelión contra Dios que pueda existir en nuestras vidas. Nos recuerda que, incluso en el medio del juicio divino, hay esperanza y perdón para aquellos que se vuelven sinceramente a Él. Tercero, en los evangelios de Mateo 26, 36, 46 y Marcos 14, 32, 42, se relata un momento profundamente conmovedor en la vida de Jesús, su agonía en el jardín de Getsemaní. Este episodio, conocido como el llanto en Getsemaní, revela la humanidad vulnerable de Jesús mientras se enfrenta al peso abrumador de su destino divino. Después de la última cena, Jesús lleva a sus discípulos al Monte de los Olivos, donde se encuentra en el jardín de Getsemaní. Allí, Jesús comienza a sentir una angustia y tristeza abrumadora. Se aparta de sus discípulos y cae de rodillas para orar. En su agonía, ruega a Dios Padre que le aparte la copa del sufrimiento venidero, pero siempre sometiéndose a la voluntad divina. El relato en la Biblia dice lo siguiente: Luego llegó Jesús con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras yo voy a orar allá. Luego llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a los discípulos y los encontró durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no pudieron velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez oró diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los encontró durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, fue otra vez y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. En Marcos 14, 32, 42, el llanto en Getsemaní es un testimonio conmovedor de la humanidad de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús experimenta el sufrimiento físico y emocional en toda su intensidad. Su angustia es tan profunda que suda gotas de sangre, un fenómeno conocido como hematidrosis, que evidencia su extremo estrés y su sufrimiento emocional. En este momento crucial, Jesús muestra su humanidad al enfrentarse al miedo, la ansiedad y la tristeza que cualquier ser humano experimentaría ante la perspectiva de una muerte violenta. Su llanto y su súplica a Dios reflejan la vulnerabilidad de su naturaleza humana y su profundo deseo de evitar el sufrimiento. A pesar de su angustia, Jesús también revela su divinidad en el jardín de Getsemaní. Aunque se enfrenta al sufrimiento y a la separación de Dios Padre que implicaría su sacrificio en la cruz, Jesús se somete plenamente a la voluntad divina. En su oración declara: esta sumisión total a la voluntad de Dios demuestra la perfecta unidad entre Jesús y su Padre Celestial. Además, el hecho de que Jesús sea capaz de cargar con el peso del pecado del mundo y enfrentarse a su destino con valentía y determinación muestra su poder y su soberanía como el Hijo de Dios. Aunque experimenta la debilidad humana, su divinidad no se ve disminuida en lo más mínimo. El llanto en Getsemaní es un recordatorio conmovedor de la profunda compasión y el amor incondicional de Jesús hacia la humanidad. Al enfrentarse al sufrimiento y la muerte en la cruz, Jesús demuestra su disposición a sacrificarse por la redención y la salvación de todos los seres humanos. Este episodio nos enseña lecciones valiosas sobre la oración y la sumisión a la voluntad divina. Jesús nos muestra que, incluso en nuestros momentos de mayor angustia y desesperación, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la presencia y la comunión con Dios. Las lágrimas de Jesús van más allá de su propio dolor y reflejan su profunda compasión por el sufrimiento y la falta de comprensión de los demás. Como figura central del cristianismo, Jesús encarna el amor
y la compasión de Dios hacia la humanidad. Sus lágrimas son un testimonio de su identificación con el sufrimiento humano y su deseo de redimirlo. En el caso de Lázaro, Jesús llora no solo por la pérdida de su amigo, sino también por el dolor que experimentan María, Marta y los demás dolientes. Su llanto muestra su empatía y su conexión con el sufrimiento humano, revelando que Dios comparte nuestras penas y nuestras lágrimas. Cuando llora por Jerusalén, Jesús lamenta la incredulidad y la rebelión de la ciudad, así como la tristeza por su inminente destrucción. Sus lágrimas son un símbolo de su profundo anhelo de reconciliación y su deseo de que la ciudad y su gente se vuelvan a Dios y encuentren la paz. En Getsemaní, las lágrimas de Jesús muestran su angustia por el peso del pecado humano y el sufrimiento que enfrentará en la cruz. Su dolor no solo es físico, sino también espiritual, ya que carga con el peso de los pecados de la humanidad y experimenta la separación temporal de Dios Padre. Cada episodio de llanto de Jesús está intrínsecamente ligado a un acto milagroso que muestra su poder transformador sobre la muerte y la desesperación. Estos actos milagrosos demuestran la divinidad de Jesús y su capacidad para superar incluso las situaciones más desalentadoras. Cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro, su llanto precede a uno de los milagros más conocidos de su misterio, la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús sobre la muerte física, sino también su capacidad para restaurar la esperanza y la vida a aquellos que están en el abismo de la desesperación. Del mismo modo, las lágrimas de Jesús por Jerusalén están seguidas por su entrada triunfal en la ciudad y su enseñanza en el templo, simbolizando su poder para transformar la incredulidad y la rebelión en fe y adoración. En Getsemaní, las lágrimas de Jesús son el preludio de su arresto, crucifixión y posterior resurrección, que representan la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Su agonía en el jardín muestra su humanidad, pero también su voluntad de someterse al plan redentor de Dios para salvar a la humanidad. A pesar del dolor y la tristeza que experimenta, Jesús demuestra su autoridad sobre la enfermedad, la muerte y el pecado a través de sus acciones y enseñanzas, trayendo la vida, esperanza y redención a aquellos que lo rodean. Su capacidad para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y perdonar pecados muestra su divinidad y su poder sobre las formas de la aflicción humana. Cuando Jesús sana a los enfermos, muestra su compasión y su deseo de aliviar el sufrimiento humano. Sus milagros no solo restauran la salud física, sino que también simbolizan la curación espiritual y emocional que ofrece a través de su amor y gracia. Al resucitar a los muertos, como en el caso de Lázaro, Jesús revela su autoridad sobre la muerte misma. Su poder para devolver la vida a aquellos que han fallecido demuestra su dominio sobre el último enemigo del ser humano y ofrece esperanza de vida eterna a aquellos que creen en él. Al perdonar pecados y ofrecer redención, Jesús muestra su capacidad para liberar a las personas del peso del pecado y la culpa. Su sacrificio en la cruz es la máxima expresión de su amor redentor que ofrece la salvación a todos aquellos que se arrepienten y creen en él. Durante la narrativa de los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús, la naturaleza parece reaccionar de manera simbólica al sufrimiento del Hijo de Dios, como si el mundo mismo compartiera su lamento y su dolor. Los evangelios relatan que mientras Jesús estaba siendo crucificado, la tierra se estremeció y la oscuridad cubrió la tierra durante varias horas, desde el mediodía hasta la tarde. Este oscurecimiento repentino del cielo se interpreta como un símbolo de la aflicción y el sufrimiento divino, reflejando el dolor y la angustia de Jesús mientras llevaba el peso del pecado del mundo. De igual manera, los relatos también mencionan que hubo un terremoto y que las rocas se partieron, simbolizando el impacto de la muerte del Mesías en la misma creación. Estos eventos naturales extraordinarios se interpretan como una respuesta directa al sufrimiento de Jesús, como si la tierra misma estuviera llorando y lamentando la injusticia que se estaba cometiendo. La simpatía de la naturaleza por el dolor de Jesús refuerza la idea de que su sacrificio no solo afectó a la humanidad, sino también a toda la creación. Este aspecto de la narrativa bíblica resalta la profundidad del sufrimiento de Jesús y su significado trascendental, mostrando cómo su muerte y su resurrección tienen un impacto cósmico y redentor en el mundo entero. Este detalle resalta la conexión entre la experiencia humana de Jesús y el mundo natural que lo rodea, mostrando una profunda armonía entre la creación y su creador. La narrativa bíblica sugiere que la naturaleza misma respondió al sufrimiento del Hijo de Dios como si estuviera en sintonía con su dolor y su sacrificio. Esta armonía entre Jesús y la creación refleja la enseñanza bíblica de que toda la creación espera la redención y la restauración que viene a través de la obra redentora de Cristo. La idea de que la naturaleza responde al sufrimiento de Jesús también enfatiza la compasión y la solidaridad divinas hacia la humanidad.
Jesús, como Dios encarnado, experimentó el sufrimiento humano en su forma más profunda y la reacción de la naturaleza sugiere que su sufrimiento no pasó desapercibido ni fue ignorado. En cambio, la creación parece unirse en un acto de duelo y reconocimiento del sacrificio supremo de Jesús en la cruz. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por dedicar su tiempo a ver este video y sumergirse en estos momentos conmovedores de la vida de Jesús. Explorar las lágrimas de Jesús nos lleva a comprender más profundamente su humanidad y su divinidad. A través de este episodio de llanto podemos ver su compasión, su amor inquebrantable y su profundo deseo de consolar y sanar a los que sufren. Me encantaría escuchar sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. ¿Qué les impactó de las 3 veces que Jesús lloró? ¿Cómo les ha inspirado este estudio a mirar más de cerca su propia relación con Cristo? Los invito a compartir este video con amigos y familiares. Juntos podemos difundir el mensaje de esperanza y amor que encontramos en las lágrimas de Jesús y animar a otros a sumergirse en la belleza y la profundidad de su sacrificio por nosotros. Gracias nuevamente por su apoyo y por ser parte de esta comunidad que busca crecer en el conocimiento y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga abundantemente. Amén.